Ahí estamos. Buenísimo. Entonces, confírmenme si me escuchan bien, si me ven bien y si se ven la presentación bien para que podamos comenzar, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer lo que hacemos siempre antes de cada clase, ¿cierto? Vamos a tomarnos unos segundos de silencio, ¿cierto? Para poder generar espacio nuevo, espacio interior para el conocimiento nuevo y la experiencia nueva que esperamos tener hoy, ¿cierto? En esta clase de conexión semanal con el Zohar. Entonces les invito a hacer una inspiración profunda. Mantenemos en silencio unos momentos. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Ken Yehi Ratzon. Amén. Bien, bueno, les cuento que todo este asuntito que tuvimos porque estoy ahora en la casa de mi mamá, no estoy en mi casa donde hacemos regularmente las conexiones online, está mi hermano Josué por aquí, lo pueden ver por allá. Sí, estamos en su pieza, de hecho. Así que si escuchan voces de niñas o algo así, es porque están ahí, por ahí, flotando por alguna parte. Ya, vamos a comenzar. Esta semana entonces tenemos dos porciones. Estas dos porciones hacen que quedemos alineados con lo que se está leyendo en Israel, ¿cierto? La diferencia tiene que ver con que la semana de Shavuot en Israel se leen dos, y acá no. Es una cosa difícil de explicar ahora, pero por ahora vamos a decir que desde la próxima semana quedamos alineados de nuevo, ¿sí? La próxima semana toca Pinhas y seguimos todo el resto del año alineados. Y esta semana entonces tenemos dos porciones, Pinhas, perdón, Jucat y Balak, ¿sí? Jucat y Balak, que son eh, dos porciones bastante amplias y que tienen muchísimo, muchísimo que contar y que por supuesto no podemos contar todo lo que tiene que ver con eso en esta clase, porque nos llevaría toda la clase en contarlo. Entonces vamos a contar algunos detalles particulares de los cuales podamos sacar alguna enseñanza práctica de lo literal. Recuerden que siempre la pueden leer, o sea, si se meten, ya lo saben, me imagino la mayoría, kabbalalife.com, entran a la página de la fundación, ¿cierto? Luego ahí tienen donde dice aprende y hay material gratuito, y en la página de material gratuito pueden descargar las porciones y leerlas completas, las porciones de la Torah, ¿cierto? Con toda la historia, detalle, comentario, etc. Pero por ahora simplemente vamos a contar algunos detalles. La porción Jucat se nos cuentan varias mitzvot que no aparecen antes, ¿cierto? Varios preceptos divinos, como el de la vaca roja, ¿cierto? Una vaca roja que se mataba, se sacrificaba, no era para comerla, ¿sí? Y con sus cenizas se generaba una purificación, ¿cierto? No vamos a entrar en eso en detalle, simplemente vamos a contar eso. Con esa vaca se purificaba el templo, se purificaban los sacerdotes y se preparaba el templo para estar listo, con la ceniza de esa vaca. Luego la Torá nos cuenta varios otros detalles. Durante esta porción muere la hermana de Moshe, ¿cierto? Muere Miriam. eh, y cuando muere Miriam dejan de tener la fuente portátil, ¿cierto? Esta fuente, ¿cómo llamarle? Ambulante que tenían que los seguía, eh, ¿cierto? Y además ocurre un suceso bastante, bastante complejo, que es el suceso del que vamos a hablar hoy en el Zohar, que se los voy a contar por encima, nomás por ahora, después cuando hablemos en el Zohar de eso vamos a profundizar, que ocurre que el pueblo, ¿cierto? Mucha gente del pueblo de Israel se empieza a desesperar de estar tanto tiempo en el desierto, de que no tienen la comida, que esto, que lo otro, y reclaman, ¿cierto? Reclaman contra Hashem, reclaman contra Moisés,
y viene una plaga de serpientes. Una serpiente se llama serpientes ardientes, Nehoshim Aserafim, dice. Serpientes ardientes que pican a las personas mueren, ¿cierto? Y se le da una instrucción a Moisés, que esto les va a sonar conocido a más de alguno. Se le dice a Moisés que tome una vara y que en la vara, para la vara construya, ¿cierto? Cree una serpiente de cobre, la enrolla en la vara. No sé si ese símbolo se le hace conocido a alguno, esta idea de un báculo con una serpiente, y que lo ponga ahí. Y entonces la gente, cuando era picada por la serpiente, miraba esta serpiente de cobre y se sanaban de la picadura. ¿Sí? Eso ocurre también en esta porción. Esos son algunos de los detalles que ocurren en la porción Jucat. ¿Sí? Eh, Luego viene la porción Balak. ¿Sí? En la porción Jucat, entre estas porciones también ocurre eh, que la partida luego de Aarón, ¿cierto? De el hermano de Moshe, asume su hermano, Elazar, o sea, perdón, su hijo, Elazar, y además ocurre que como se quedaron sin agua, ¿cierto? Reclaman, un poco antes de que muera Aarón, se quedaron sin agua, reclamaron. Hashem le dice a Moshe, mira, ve a la peña, háblenle a la peña, ¿cierto? A Aarón y a Moshe, que le hablen a la peña, y va a salir agua. Pero Moisés ya estaba un poco sobrepasado su paciencia, de tanto insistencia del pueblo que reclama, que reclama, que reclama, que se enoja un poco, eso es lo que dicen al menos los comentaristas, que él como que, más que enojarse, como que trata de ser como severo para que se den cuenta que lo que ya está pasando está llevando a límites como intolerables, y grita al pueblo y lo trata de rebeldes. Les dice, ya rebeldes, como dejen de quejarse, vamos a sacarle agua. Y golpea a la piedra con un palo en vez de hablarle a la piedra, y de la piedra sale agua y el pueblo está feliz, está agradecido, agradecen a Dios, agradecen a Moisés, pero esto le cuesta a Moshe, entre otras cosas, ¿sí? Le cuesta la entrada a la tierra prometida. ¿Sí? O sea, este error, que alguien podría decir, pero bueno, Moshe hizo tantas cosas tan buenas, hizo tanto bien, ¿cómo puede ser que no lo dejen entrar a la tierra por un pequeño error que simplemente perdió la compostura y le pegó un palo a la roca? Hay muchas explicaciones de la profundidad del tema. No nos vamos a ir en eso hoy día. Lo que sí se puede entender es un principio fundamental, que lo hemos explicado en relación a otras cosas, que tiene que ver como a mayor santidad, mayor nivel de impureza. ¿Se acuerdan que lo explicamos cuando hablamos sobre la mujer que pare un hombre o la mujer que pare una mujer? Que como la energía de la mujer es más sagrada, se impurifica por 80 días, y cuando pare a un hombre, a un niño, se purifica solo por 40 días. Así también, cuando una persona es muy sagrada y tiene unos niveles de conciencia más expandidos, cuando comete un error, ¿cierto? Cuando hace algo negativo, el alcance de eso negativo es mucho peor aún. ¿Sí? O sea, al que más se elevó, más influencia tiene. Por lo tanto, si comete desde ese nivel de conciencia tan amplio un error, influye más. Por eso se considera más responsable. Por eso, y de ahí viene, por ejemplo, que si lo podemos comparar con la vida social, ¿cierto? O sea, de nuestra sociedad, que no es lo mismo, por ejemplo, que cualquier hombre abuse de otra persona, de una mujer, por ejemplo, o de un niño, que lo haga un sacerdote, por ejemplo, o que lo haga un juez o un político. Alguien podría decir, bueno, pero todos son humanos. Es cierto, pero son humanos que tienen distintos como poderes atribuidos a esas personas. O sea que su autoridad les da más poder y por lo tanto su error es más grave. En este caso, mucho más. Moshe era el hombre más, ¿cierto? Que tenía la conciencia más amplia del pueblo. Entonces, al cometer este error que podría ser pequeño, eh, se le cuenta como una grave falta. Pero además, lo que, lo que se puede aprender de aquí, y que esto yo pienso que es la explicación, o sea, la enseñanza más importante que podemos sacar de aquí, más allá de las implicaciones místicas del por qué Moshe no entró a la tierra de Israel, está el hecho de que da lo mismo cuánto tiempo uno pueda llevar en el camino espiritual, trabajando en uno mismo, la conciencia, meditando, etcétera. Siempre tiene que mantener el cuidado, siempre tiene que tratar de mantener la conciencia. Uno no se convierte en un santo infalible jamás. O sea, la Torá nos cuenta, esto se lo escuché a José también se lo escuchó, a Rab David Shalem, que él nos decía, ¿por qué la Torá nos cuenta las fallas de los grandes hombres santos? Por eso, porque eran falibles, ¿sí? Para recordarnos que no hay
gente perfecta, infalible. Hasta los tzadikim, los justos más grandes, cometieron grandes errores. Y aquí se nos cuenta un error de Moshe, el más grande de todos, cometiendo un gran error. Como para decirnos, recuerda que hasta el más grande puede cometer grandes errores. Nunca te confíes de tu nivel espiritual. O sea, nunca piensas que porque ahora ya llevas, no sé, muchos años estudiando Kabbalah y meditas todos los días y meditas la Neve Joach y te sabes el Zohar en hebreo y no por eso estás libre de que en un momento de debilidad el ego se meta ahí y te haga cometer un error grave. O sea, hay que mantenerse siempre atento y consciente. Eso respecto entonces a la porción Jucat. Eso es lo que podemos aprender de ahí, más o menos desde lo literal. De la porción Balak hay toda una historia muy profunda que tampoco podemos contarla del todo. Se trata de Balak, un profeta, decirlo así, era un hechicero que tenía el don de la profecía y que fue contratado por un rey, perdón, Bilam es el protagonista de esta historia, que fue contratado por el rey Balak. El rey Balak vio que el pueblo de Israel era muy fuerte, que tenían mucho poder, que Dios estaba con ellos, y vio que iban a ser posibles víctimas del pueblo de Israel cuando iniciara la guerra por la conquista de la tierra. Entonces Balak manda a contratar al brujo, hechicero y además profeta, Bilam, lo contrata para maldecir a Israel. ¿Sí? Pero él le dice, mira, yo sí, yo puedo hablar, tengo poder, tengo un ojo poderoso, o sea, podía crear mal de ojo, digámoslo así, y le dice, pero yo no puedo decir excepto lo que Hashem ponga en mi boca. O sea, yo puedo tener todo el deseo de maldecir, puedo tener todo el deseo de decir todo lo que tú quieras, pero yo no puedo contradecir lo que Hashem ponga en mi boca. O sea, aquí vemos una cosa bien interesante. Era una persona que trabajaba para el mal, digamos, para la oscuridad, ocupaba la energía oscura, para beneficio propio también, pero reconocía el poder supremo de todos. O sea, que hay un solo poder supremo y que ese poder tiene el control igual al final. Entonces, cuando va, ¿cierto? Hay toda una historia entre medio de una mula que habla, pero eso no podemos profundizar ahí ahora. Lean la historia mejor. Eh, y en el intertanto, ¿cierto? Cuando llegan, lo llevan a una montaña y el rey Balak le dice a Bilam, maldícelo. Entonces él se concentra, ¿cierto? Sacrifica unos animales, hace todo un ritual, alcanza la profecía y habla, y lo que habla son solo bendiciones. Bendiciones, bendiciones del futuro, profecías de cosas magníficas del pueblo de Israel, que va a triunfar, que bla, bla, bla. El rey Balak se enoja, le dice, te dije que los maldiga. Le dijo, bueno, yo te dije que solo podía decir lo que Hashem pone en mi boca. Bueno, esto se repite 3 veces, ¿sí? Y al final, todas las veces lo que dice son bendiciones. Y esas bendiciones incluyen profecías del tiempo que se fueron cumpliendo a través del tiempo. Así que hasta el día de hoy se sabe que esas profecías se han ido cumpliendo. Entonces, lo que se aprende de ahí, que es muy importante esto, que también esto es lo que nos podemos sacar práctico desde lo literal antes de ir a leer el Zohar, es la idea de que no importa el mensajero, sino que importa el mensaje. ¿Cierto? Es lo que nos dice el Rambam, el gran Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, que nos dice, acepta la verdad, no importa de quién venga. O sea, esto nos invita a eliminar el prejuicio, como decir, bueno, pero Bilam era un brujo, hechicero, era maligno, de hecho se nos dice que era lujurioso, que un montón de cuestiones, pero aún así Hashem ponía palabras en su boca. Entonces esto nos invita a que cuando viene alguien que te puede parecer un ignorante, te puede parecer una persona poco instruida, o es un enemigo, o es alguien que tiene otras creencias distintas a ti, y te habla, y sus palabras hacen sentido, olvídate de quién lo dijo. Lo importante es lo que dijo. O sea, la verdad hay que recibirla y puede estar en la boca de cualquiera, independientemente del mensajero. De hecho, esto aparece, se fortalece 2 veces en esta porción. Una es Bilam, siendo un maligno, hablando palabras de Hashem, y la otra es la burra. Una burra habla y le da un mensaje, o es usada, ¿cierto?, por Hashem, para darle un mensaje a Bilam. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero ¿y qué me importa lo que diga un burro? Bueno, si lo que dice el burro es verdad, te tiene que importar, porque es la verdad. Entonces, esa es la otra lección que sacamos de ahí. No importa quién la diga, lo importante es lo que se diga. ¿Sí? Por ejemplo, voy a ir a un extremo, para que, yo sé que me conocen para que me entiendan. Hitler, por ejemplo, dijo que una de las cosas más importantes de la vida
es cuidar a la propia familia, protegerla de que nada malo le ocurra. Lo dijo Hitler, que era una persona, un villano, por decirlo así. Pero lo que dijo tenía razón, era verdad, y hay que aceptarla. Bien, bien, vamos a ir al Zohar, ¿sí? Que lo de hoy día es algo bien, bien interesante lo que vamos a comentar. Vamos a poner en la pantalla el verso de esta semana. Ahí está. Yo voy a voy a desactivar la cámara un momento para que para que no le interrumpa a nadie la capacidad de verla. Vamos a poner la flechita. Ahí estamos. Oh, se me desapareció. Entonces los voy a invitar, ¿cierto?, a que se concentren, a que recuerden que cuando escaneamos el texto del Zohar no solo estamos mirando unas letras, sino que estamos conectando nuestra alma con el código, ¿cierto?, de la energía, de la programación de energía que rige en esta semana y que activa en nosotros ciertos aspectos de nuestra propia alma, ¿sí? Hacemos una inspiración profunda, nos enfocamos en el principio de la palabra y escaneamos todos juntos. Vaidaber ha'am be'elohim ubeMoshe ve'amru mila bisha be'kudsha berihu uktargum mo be'im Moshe natsu lama jaeli tunu shevu kol afaya she beyan begin kach izman legaveihu hi beyan במוקדן לון כאשה, והעיל אשה למאייהו בנפילין מתים. כמה דעת אמר וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים. Y lo leemos todo en castellano. Dice, el pueblo habló de Elohim y de Moshe. Hablaron mal del sagrado bendito es él. Según el Targum, lo cargaron sobre Moshe diciendo, ¿por qué nos has traído acá? Ellos trataron el asunto sin identificaciones. Esta es la razón por la cual las serpientes ardientes fueron enviadas. El fuego entraba al interior de ellos y se desplomaban muertos. Como está escrito, y envió Hashem contra el pueblo serpientes ardientes. Ya. Tiene hartas cosas este verso, ¿no? Tiene hartas cosas interesantes para ver. Lo primero, que esto va a ser una cosa cultura cabalística general, pero es muy importante tenerla. Si se fijan ahí en la traducción al castellano, entre dos slash, yo puse la palabra según el Targum, que en hebreo, ¿cierto? Aquí aparece en arameo, dice Uktargumó. Porque el Targum, esto es muy importante para entender el sentido de la explicación que nos van a dar aquí los sabios del Zohar sobre este verso. El Targum es la traducción al arameo de la Torá. Hay varios, hay dos principalmente, ¿cierto? Uno de estos Targumim fue hecho por Rav Jonathan Ben Uziel y el otro fue hecho por Onkelos. ¿Sí? Fueron los dos Targumim, que son traducciones al arameo de la Torá y son consideradas dentro de la tradición traducciones inspiradas. O sea, no son solo una traducción al arameo, porque al final es a otro idioma que usa las mismas letras, sino que además son traducciones inspiradas. Se considera que la forma en que se tradujeron revela inspiración divina también. Entonces la explicación que va a dar acá de por qué fue el error que hizo que vinieran estas serpientes, que es la primera parte más literal que vamos a ver,
está sacada del Targum, por eso el Zohar lo menciona. ¿Sí? Vamos a ir a ver entonces, dice, y el pueblo habló de Elohim y Moshe. Vaidaber ha'am be Elohim be Moshe. La forma en que está dicho en hebreo esto, quiere decir que hablar de alguien, ¿cierto? No es como decir, oye, Hashem es bueno. No se refiere a eso, sino que donde dice, oye, esta persona estaba hablando de esta persona, alude a la idea de murmurar, ¿cierto? Como de chismosear. De hecho, el texto del Zohar dice, de Amru Mila Villa, me escucha ver, hijo, dice, hablaron palabras malas, ¿sí? Hablaron mal, ¿cierto? Del sagrado bendito es él. Lo cargaron sobre Moshe, diciendo, ¿por qué nos has traído acá? Esto es lo primero que tenemos que aclarar de esta porción. O sea, ¿qué es lo que hablaron mal? Hablaron mal como desde la ingratitud, ¿cierto? Ya llevaban harto tiempo en el desierto, ya habían visto un montón de milagros, ya habían visto que el agua salía de la roca, ya habían recibido el maná del cielo, ya habían sido librados del mar rojo, habían visto milagros y aún, ¿cierto? Ellos estaban constantemente quejando y diciendo, ¿y si volvemos a Egipto? ¿Y si volvemos a Egipto? ¿Y si volvemos a Egipto? Oye, pero en Egipto había esto, oye, pero en Egipto había esto, y aquí y acá. Lo literal, obviamente, es la ingratitud del pueblo, ¿cierto? Pero el tema es que aquí culparon, y esto es algo que también lo podemos llevar a nuestra experiencia personal en lo literal, culparon a la persona que está delante de ellos, sin, ¿cierto?, recordar que lo que ocurre en este mundo, independientemente de que haya poder en las personas, ¿cierto? Tiene un control supremo, un control superior. O sea, hay un plan mayor. Y eso es en general. O sea, todo lo que ocurre en este mundo, por eso que más de alguno de ustedes se debe acordar que me ha hecho preguntas en privado sobre las conspiraciones, sobre los Illuminati, sobre el Club Bilderberg, sobre los extraterrestres, ¿será que los extraterrestres nos crearon? ¿Será que aquí hay un dominio? ¿Qué es lo que le digo yo siempre? No importa, hay un plan maestro. Hashem está por encima de lo que sea, sean los extraterrestres, sean los Illuminati, sean lo que sean. ¿Sí? Los Anunnaki, todas esas cosas no importa. Eso no es importante. ¿Qué es el Zohar? El único poder absoluto que tiene el control absoluto de todo es Yud-Keh-Vav-Keh, ¿cierto? El creador infinito. Y lo que pasa en este mundo, si bien nosotros tenemos el libre albedrío, hay un sistema, ¿cierto?, que va dirigiendo el mundo para que al final el mundo llegue igual a su ticún. Por lo tanto, independientemente de lo que pase, no nos podemos olvidar. Primero, en general, que el control, que hay un control, que no, aquí no hay alguien que pueda venir y tomar el poder. Ah, ahora yo tengo el poder y Dios no. No, no, no se puede. De hecho, yo creo que le he contado la historia, ¿cierto? Que contaba el Rab Ariel Barzadok como una cosa de un poco, una burla, una cosa medio chistosa, que decía que venían todos los ángeles y los demonios, ¿cierto? Y los espíritus y los extraterrestres y todas las entidades que influyen en la humanidad iban adelante de Dios y le daban cuenta. Señor, tenemos todo hecho, hemos secuestrado vacas, hemos dejado círculos en el pasto, hemos endemoniado, hemos creado plagas, hemos traído muerte, destrucción, aniquilación, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios le decía, bien hecho, este plan va perfecto, porque es parte del plan, todo es parte del plan. No lo podemos ver porque nuestra visión es limitada, ¿sí? Es limitada, entonces podemos ver solo lo que nuestros sentidos nos permiten percibir. Entonces las revoluciones son parte del plan, en las tragedias son parte del plan, la pandemia es parte del plan, todo es parte del plan. A decir, sí, pero este plan maligno, ese plan maligno de alguien que quiere dirigir el mundo y que quiere hacer lo que sea, también es parte del plan. No nos podemos olvidar de eso. Hay un plan mayor y ese plan mayor se va a cumplir sí o sí. ¿Cuál es ese plan? La condena del ser humano a evolucionar. El ser humano, como raza, como especie humana, estamos, yo digo condenados, estamos destinados, por decirlo así, estamos, ¿cierto?, puestos en este mundo para alcanzar la iluminación, para hacer el tikkun final. Por lo tanto, no nos podemos desesperar. El pueblo se olvidó que Moshe era un instrumento del Creador y lo culpó a él, y lo atacó a él, y lo provocó a él. Entonces, fíjese que lo que dice después el texto dice, que le dijeron a él, ¿por qué nos has traído acá? Cuando no fue Moshe el que los trajo ahí, fue el Creador que le dijo a Moshe. ¿Sí? Es lo mismo que el error que cometemos nosotros cuando culpamos a nuestros padres de lo que nos hicieron, o a los profesores, o al presidente, o a lo que sea. Ellos además tienen un propio tema interior, que es el ego, que está jugando ahí en las pasadas. Los que tomaron el curso introductorio de Kabbalah se acordarán
Cuando decíamos en el curso, cada vez que alguien haga algo que no te parece, que no te gusta, que es negativo, recuerda que es su ego actuando y tomando el control. En la esencia de esa persona hay un alma igual. Y esa alma también es una parte divina, que a lo mejor no se está expresando, pero ahí está y tiene un propósito. Y por eso es tan enfático. En el comienzo del libro Shalom Olam, el Rab Ashlag dice, ningún ser humano es desechable, ningún ser humano es descartable, ningún ser humano se puede considerar que ya no sirve, que hay que quitarlo del mundo. Todos tienen una función y esa función por algo están donde están. No sabemos qué hicieron en las vidas pasadas, no sabemos cómo se ganaron estar ahí. Moshe estaba ahí, Moshe estaba cumpliendo un rol. ¿Qué hicieron? Dice el Zohar. Ellos trataron el asunto sin identificaciones. ¿Qué significa esto? Esto es una traducción mía que no se me ocurría cómo traducirla de otra manera porque era muy difícil, pero básicamente lo que quiere decir en el texto arameo es que ellos se les olvidó que hay rangos, que el rango superior es Hashem y luego está Moshe. En este caso estaba Hashem y luego estaba Moshe, que era el rey y que era el profeta. Entonces es como que dijeron, redujeron al creador a la persona de Moshe, a las falencias de Moshe, a las limitaciones de Moshe. Y ese es el error que cometemos muchos de nosotros, cuando empezamos a culpar a alguien por hacernos daño, o a alguien porque nos puso en una situación que no nos gusta, que reducimos el gran poder infinito que tiene el control de todas las cosas en el mundo a esa persona. Entonces es como quitarle la autoridad y el poder el supremo control al creador y atribuírselo a una persona. Espero que se esté entendiendo lo que quiero decir. Y fíjese que viven un castigo terrible. Dice, esta es la razón por la cual las serpientes ardientes fueron enviadas. Lo dice el texto, que viene una plaga de serpientes y que el texto dice quemaban, no dice que picaban, dice que quemaban a las personas, se enfermaban, empezaba una fiebre y morían. Y mientras esto estaba ocurriendo, el creador le dice a Moshe, oye Moshe, hazte una serpiente de cobre, enróllala en este palito, ¿cierto? En el báculo y, eh, y ponla como en la montaña. Y cuando la gente sienta, o sea, sea picada por la serpiente, van a tener que mirar al, a la serpiente esta de cobre y se van a sanar. Y eso ocurrió. En el entretanto murieron varios. De aquí podemos aprender varias otras cosas antes de ir al tema más profundo que quiero tratar hoy. ¿Cómo estamos de hora? Ah, estamos bien, estamos bien. Lo primero es una cosa, un principio general que está escrito en el Talmud. ¿Qué dice en el Talmud? Dice, junto con la enfermedad siempre se entrega la medicina. Junto con el problema, Hashem siempre revela la solución. Entonces aquí vinieron las serpientes que fueron atraídas como consecuencia de la desconexión que hizo el pueblo, pero al mismo tiempo le dio la solución. Una serpiente de cobre que al mirarla, ¿cierto? Era como mágica, digamos, se sanaba. ¿Por qué una serpiente? Sí, a mí me gustaría preguntarle a los que están acá en el chat, ¿cierto? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué se usa una serpiente para darle una lección al pueblo? Para matarlo, de hecho. Y al mismo tiempo una serpiente también para sanarlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? No hay respuesta incorrecta, tiene que ver con cómo ustedes lo perciben y luego vamos a explicarlo. Podemos usar el chat para comentarlo. Leonel dice la dualidad. Como una serpiente buena y una serpiente mala, dices tú. ¿Ya? ¿Puede ir por ahí? ¿A alguien se le ocurre algo más? Mi amigo Hayadeva dice no me atrevo. Está bien, si no se atreve no hay problema. Yin y yang, ¿sí? O sea, podemos ver al menos ella. Eso es un aspecto que se nota. O sea, hay unas serpientes malas, digamos, que son las muchas serpientes que pican y matan, y la serpiente de cobre que sana. ¿Mm? Mientras alguien opina más, les voy a contar algo que pasó históricamente con esta serpiente en el futuro. ¿Sí? Esta serpiente, bueno, obviamente quedó hecha, y porque esta plaga siguió mucho tiempo, y la serpiente picaban, miraban el báculo con la serpiente y se sanaban.
hasta que ocurrió en el tiempo de los reyes, cuando ya los reinos se habían separado, que una parte del pueblo de Israel empezó a idolatrar la serpiente. Robaron la serpiente, la pusieron en un templo y empezaron a decir, esta es la sanadora, y empezaron a darle ofrenda a la serpiente de cobre, etcétera, etcétera. Corrompieron el símbolo original y la serpiente tuvo que ser destruida para que la gente no la siguiera adorando. Vamos a explicar. Esta serpiente, como dijimos, la serpiente en hebreo se dice Nahash. Nahash. La serpiente aparece más de una vez en el relato bíblico. Aparece en Génesis como el instinto, ¿cierto?, que corrompe al humano, que le hace buscar el conocimiento de manera sin preparación, ¿cierto?, que le hace elegir la dualidad. Lo primero, ahí creo que hay un poco de lo que decía Leonel, que la serpiente que sana es una sola, pero las serpientes que pica son muchas. Entonces estas dos serpientes en un aspecto representan el árbol de la vida, que es un camino, que es una sabiduría, que es un conocimiento, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que son muchos aspectos distintos. ¿Sí? O sea, la idea de que hay fragmentación, de que hay bien y mal. Lo interesante, y aquí es donde viene la cosa un poco más profunda, pero que también nos va a llegar a nosotros, lo interesante del tema tiene que ver con la palabra Nahash. ¿Sí? La palabra Nahash. La palabra Nahash es masculina. O sea, si tuviéramos que interpretar serpiente, tendría que ser como si fuera como serpiento. Algo así, ¿sí? No es, o el serpiente, ¿sí? De hecho, cuando vemos el texto del Zohar dice Hanehoshim. Si fuera serpiente femenina, diría Nehoshot, porque Ot es plural femenino, pero Nehoshim es plural masculino. Entonces, eran los serpientes. O sea, lo primero es entender que es masculina. La serpiente es masculina. Y la serpiente, ¿cierto? O el serpiente de cobre también es masculina. Se llama Nahash el Nehoshet. Lo interesante es que la palabra cobre en hebreo, Nehoshet, comparte raíz lingüística con Nahash. Nahash, serpiente, Nehoshet, cobre. De hecho, Nehoshet es como Nahash femenino. El cobre, ¿cierto? Alude por su color, ¿cierto? Naranjo. Sabemos que el cobre es como antibacterial, ¿cierto? Es como que previene la infección. El color del cobre nos recuerda a una de las sefirot. Si alguien sabe a cuál de las sefirot, de hecho nos puede recordar a dos. ¿A cuál de las sefirot? ¿El color del cobre? Tú también puedes opinar, José, si quieres. Mm. ¿Alguien? No, Tiferet es amarillo. Tiferet es amarillo. El cobre es naranja. Es claramente naranja. Parece que la única que se atrevió fue la Dafne. Eh, el color natural naranjo es de la sefira Netzach y Hod. Son intercambiables, de hecho. Hod es morada, o sea, perdón, Hod es naranja, Netzach es morada, pero son intercambiables. Pero tiene que ver principalmente con Netzach, perdón, con Hod, que es naranja, que tiene que ver con la apreciación, ¿sí? Con la capacidad de apreciar, con la capacidad de contemplar, con la capacidad de agradecer. ¿Ya? El naranjo tiene que ver con eso. Ahora, la serpiente es clave. Nahash, que de hecho se los voy a marcar con un dibujito en la palabra, porque la palabra Nahash aparece acá. Se los voy a dibujar en la pantalla, les voy a poner un marquito ahí para que la puedan ver. No, perdón, no quedó bien. Ahí sí. Estas tres letras que están ahí en el cuadro forman la palabra Nahash. La primera letra que está ahí vale 50. La segunda letra, la Het, vale 8. Y la Shin vale 300. Que es entonces el valor numérico de la palabra es 358. Este número no se los tiene que olvidar nunca más. 358 es el valor numérico de la palabra Nahash, serpiente. La serpiente a lo largo del relato bíblico ha tenido siempre que ver con un punto de inflexión
en que el ser humano puede caer o no caer o levantarse. De hecho, se habla aquí, se enfermaba o podía mirar la serpiente y sanarse. ¿Mm? Y de hecho, ¿cierto? Reconocen el símbolo, ¿no? De un báculo con una serpiente alrededor. ¿Alguien lo reconoce? ¿Me puede decir a qué lo relaciona, a qué lo asocia? El báculo con la serpiente enrollada. A la medicina, exactamente, ¿cierto? De ahí viene este símbolo de la sanación universal, ¿sí? Que de hecho está asociado también a la sabiduría. Y de hecho está asociada en algunas culturas a la serpiente que sube por la columna vertebral, que tiene que ver con la iluminación del ser humano, ¿cierto? Con el despertar desde la parte del instinto animal, donde está el nefesh, hasta la parte intelectual, ¿cierto? Espiritual, acá arriba, donde está la neshama. Lo interesante es que hay otra palabra en hebreo que tiene el mismo valor numérico 358. ¿Alguien sabe cuál es esa palabra? Josué no la diga. Muy bien, Hayadea. Mashiach, Mesías. La palabra Mashiach tiene el mismo valor numérico que la palabra Nahash. Y ahí está el secreto de todo este tema, de la muerte o la sanación, de la caída y del levantarse. Mashiach, que es uno de los conceptos más mal entendidos cuando fue sacado de la cultura, ¿cierto? Y de la conexión del conocimiento cabalístico. Mashiach, ¿cierto? Que es Mesías, y que significa directamente ungido, ¿sí? Significa una persona que recibe una preparación, como una eh, iniciación clave para cumplir con un rol. De hecho, todos los sacerdotes del templo de Jerusalén y todos los reyes de Israel y Judá fueron Mashiach en su tiempo. Esto es lo literal. O sea, Mashiach es un ungido, un iniciado, ¿cierto? Era nombrado, cumplía con ciertas características y tomaba un rol, y ese rol tenía que ver con dirigir a otras personas, un conjunto de personas, hacia su futuro, ¿cierto? Hacia su futuro más próspero, luminoso, o como lo quieran llamar. Entonces, la serpiente tiene el mismo valor numérico que el Mashiach, que el Mesías. Es porque son dos partes de un mismo sistema. ¿Sí? Dos partes de un mismo sistema. Nahash, ¿cierto? Las letras que conforman la palabra Nahash, ¿cierto? Están asociadas a la palabra de forma al Nefesh, ¿sí? Nefesh. La letra Luna está asociada al Nefesh, y también está asociada a la palabra Nafal, que significa caer. Se refiere a los instintos, ¿cierto? A la parte instintiva. Luego la Het, ¿cierto? Se refiere a la vida. Y la Shin siempre ha aludido a la Neshama, ¿cierto? Al fuego, al fuego de la conciencia. Entonces, la serpiente, ¿cierto? Alude a cuando el comienzo, ¿cierto? O lo que domina a la persona es el instinto. Es lo que ve con sus 5 sentidos, es lo que procesan sus ojos, lo que huelen sus oídos, o sea, lo que huelen su nariz, perdón, lo que escuchan su oído, los sabores, los colores, el tacto. O sea, Nahash, la serpiente, es un tipo de energía que se activa en el ser humano, y que hacia donde dirige al ser humano es hacia la caída. Como está escrito ahí, dice Nefilín, dice Banafilín Metín, y dice, y se desplomaban muertos. O sea, en la dirección de la energía, en la frecuencia de Nahash, 358, 358, que se me pega la shin, lo que dice es, cuando la persona toma sus decisiones y hace sus acciones y dirige su vida, primero dirigido por el instinto y pone último el intelecto y la espiritualidad, entonces su destino final es la caída y la muerte. Y ahí tenemos que pararnos un poco. Si yo les digo que la muerte no solo se refiere a la muerte física de que un día nuestro cuerpo se va a morir, ¿a qué creen ustedes que podría
referirse cuando hablamos de desplomarse muerto, que no signifique morir físicamente. ¿Qué podría querernos decir también? Porque recordemos que todo lo que nos enseña el Zohar es espiritual. Podemos interpretarlo literal, pero es espiritual, tiene que ver con conceptos espirituales profundos. Bien, Leonel. Bien, la desconexión. Cuando se habla de met, la palabra met, sí que es muerte en hebreo, que dice metín, muertos, se refiere a un estado de desconexión. Cuando se dice que tal área de la vida de una persona está muerto, hay otra forma para llamar a ese éxtasis que también es como la muerte suprema, Hayadeva, pero es otro término. También existe la pequeña muerte que tiene que ver con el orgasmo, por ejemplo, o con otro tipo de éxtasis, pero ahí se ocupan otro término. Aquí la palabra met, de muerte, no se refiere tampoco a la muerte física, sino que se refiere a un estado de desconexión. O sea, cuando lo que tiene control sobre nosotros, o sea, los 5 sentidos, tienen el control, y ellos son los que determinan nuestra vida, entonces la serpiente que tiene el control de nuestra vida. ¿Y qué es lo que hace la serpiente? Nos mantiene sujetos a la dualidad. El árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, culpamos a las personas en vez de entender que todo es bueno y que todo es luz, o simplemente vemos que hay cosas malas, entonces nos quejamos y constantemente estamos quejándonos o sufriendo por lo malo que hay en el mundo, cuando ocurre parte por la palabra, ¿cierto? Por el instinto. Por otro lado, la palabra Mashiach, ¿cierto? Que es el Mesías, que significa Mesías, en el contexto cabalístico alude como ideal no a un hombre que alcanza un rango espiritual, una conciencia espiritual y que dirige a la humanidad hacia su despertar, sino que alude a todos los seres humanos, a un estado de conciencia que cada ser humano puede alcanzar. De hecho, los cabalistas nos dicen que la anhelada era mesiánica, esta era que muchas religiones incluso anhelan, esta era de cuando se acabe nuestra época de oscuridad, de desconexión y llegue la era de la iluminación, la era del Mashiach, es consecuencia de que una gran cantidad, ¿cierto? La mayor cantidad de personas, ¿cierto? La masa crítica de personas, como dice Josué, alcance el estado de Mashiach, un estado interior, que es un estado de iluminación. En este caso, la palabra Mashiach comienza con la letra Mem, que en el, en el árbol de la vida representa el pilar derecho, partiendo en Jochma, el pilar derecho, partiendo en Jochma, Mashiach. En este caso, la conducta, ¿cierto? Para activar digamos, la frecuencia Mashiach, que es opuesta a la frecuencia Nahash, que es serpiente, parte en Jochma, ¿cierto? Parte ahí arriba, en el árbol de la vida, bien arriba. Voy a poner el árbol de la vida en la pantalla para que lo puedan ver. ¿Dónde estamos? Acá está, acá arriba, ¿cierto? Entonces, en Jochma, parte aquí. Entonces parte en la inspiración divina, parte en la sabiduría divina, parte en las ideas que vienen del conocimiento universal. Luego está la Shin. Mashiach comienza con Mem, que vendría a ser el pilar derecho. ¿Sí? Si seguimos el pilar derecho antes de pasar a la Shin, perdón, luego el pilar derecho tiene Gesed. Gesed, que es deseo compartir, el altruismo, el amor, dar, compartir. O sea, solo se puede, el Rav Zuckerberg en su libro Kabbalah escribió, solo se puede dar, solo se puede compartir de la manera correcta cuando lo hacemos con Jochma, ¿cierto? Con las ideas altruistas, con el conocimiento suficiente. Las buenas intenciones no bastan. De hecho, el Rav Zuckerberg describía las buenas intenciones como el nivel más alto del egoísmo, en el sentido de que es el más cercano al altruismo, pero no llega a ser altruismo. Él habla primero de egoísmo, luego indiferencia, luego buenas intenciones y luego altruismo. No puede haber altruismo, o sea, no puede haber un verdadero dar sin el conocimiento suficiente. Yo podría tener, este es un ejemplo que ponemos siempre, podría tener una persona muriéndose de apendicitis y tener la mejor intención de ayudarla y tratar de operarla, pero no soy médico, no tengo el conocimiento y podría matarla. Entonces el pilar derecho nos dice, primero el conocimiento,
para poder dar de manera correcta, ¿cierto? O sea, si lo que yo anhelo que ocurra en mi vida tiene que ver con la expresión de Mashiach, o sea, con la iluminación, con la unicidad, entender el mundo como que todo es para bien, parto con el conocimiento. De hecho, la conexión con Jochma, ¿cierto? Con el nivel del mundo superior, del alma superior, se estimula además con la meditación. Siempre lo he dicho, el estudio, la meditación. Luego Gesed, el deseo de compartir, de entregar, y luego viene Netzach. Fíjese que el color que tiene Netzach acá, ¿cierto? Naranja. Tiene que ver con la trascendencia, con la evolución. O sea, el pilar derecho primero. Luego viene la Shin. ¿Cómo estamos de ahora? Ya estamos. Vamos a pasarnos un poquitito. Luego viene la Mem, en Mashiach. La Mem. Perdón, bueno, viene la Shin. Que la Shin alude, ¿cierto? A Neshama. En este caso, Binah. ¿Cierto? Neshama. Acá, el fuego de la conciencia. Entonces, Jochma, luego Binah. La idea divina, la inspiración divina, el estudio de lo divino, la meditación, y luego aparecen los pensamientos, entonces. ¿Cierto? Aparece el mundo de los pensamientos que surgen de lo divino, que surgen de la sabiduría y que no vienen del ego. Luego viene la letra Yud, ¿sí? La letra Yud, que es 10, ¿cierto? Que alude, ¿cierto?, a los atributos del árbol de la vida, pero que atribuyen nuevamente a Jochma. Entonces, este intercambio que Mario Sabán lo menciona siempre, la necesidad del intercambio de nuestros aspectos de conciencia, el mundo material, vivir en el mundo material, llenar de luz el mundo material, y la búsqueda de la experiencia espiritual, el estudio, la meditación, la búsqueda de conexión, esta dinámica, ¿cierto?, entre el Padre y la Madre divinos que siempre tenemos que estimularla a través de estas prácticas. Y luego viene la Het, que alude en Mashiach, que alude a la vida misma, ¿cierto?, a la manifestación de la vida. Pero además tiene valor numérico 8, que alude a las sefirot desde Binah hasta Malhut, que son 8. ¿Sí? O sea, alude a que si pongo primero el conocimiento divino, antes que los 5 sentidos, antes que la emoción, antes que esto siento, que esto no siento, que esto me gusta, que esto no me gusta, que esto es lo que me atrae, que no me atrae, pongo primero el conocimiento divino, o sea, esto es lo bueno, esto es lo correcto, esto es lo que deseo. Entonces las 8 dimensiones restantes, que son las que manejan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo, van a estar en control y van a proceder de manera iluminada, o sea, conducta mesiánica, le podríamos llamar, la conducta de Mashiach, la conducta que nos lleva a la iluminación. Sé que esto suena súper teórico, pero ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Es súper simple, y sé que a la mayoría le va a sonar como, ay, pero es súper obvio lo que está diciendo el profe, es súper obvio, pero no es tan obvio a veces, parece. Porque muchas veces ponemos, por ejemplo, tomamos decisiones basados en el sentir. Ay, que yo no siento que sea eso, por lo tanto, y puede ser que el conocimiento nos dijera, sí, sí, por ahí. O a veces basamos mucho más seguido nuestras acciones en los sentidos, en lo físico. Hay gente que lleva años estudiando Kabbalah y que todavía dice que le cuesta, por ejemplo, dejar de comer los alimentos que son inaptos. Ay, no es que me gusta tanto, ay, que me gusta tanto, es que es tan rico. O sea, ¿qué tiene el control ahí? El cuerpo, porque estamos hablando de un gusto físico, de un gusto material. Cuando, ¿qué nos dice la sabiduría? Si partimos por el otro lado, ¿cierto? En vez de Nahash, si partimos desde la conciencia de Mashiach, ¿qué nos dice? No te conviene, lo mejor para ti es esto. Y cuando tomas esa decisión, al final termina no solo siendo lo que te conviene, sino que termina siendo lo que quieres, lo que deseas. Una buena tarea para hacer entonces con este conocimiento es preguntarnos en qué circunstancias de nuestra vida estamos tomando las decisiones desde abajo, o sea, desde la conciencia del Nahash, de la serpiente, que al final nos lleva a desconectarnos, como por ejemplo, al buscar trabajo. ¿Y qué estamos pensando? ¿En el dinero que vamos a obtener? ¿O en la satisfacción que podemos conseguir y a través de eso ganar dinero? ¿O en cuánto puedo ganar para ayudar a los demás? Que vendría a ser desde el conocimiento que nos dice que para eso se trabaja. En las relaciones de pareja, ¿en qué nos estamos fijando? De nuestra propia pareja que tenemos, o de alguien que nos gusta, o de alguien a que queremos atraer en nuestra vida, en su cuerpo, en su dinero, en su apariencia, o nos estamos fijando en su deseo de conectar, en su deseo de estar en sintonía, en que mi propósito realmente es evolucionar, iluminarme, despertarme, crecer. ¿Desde dónde estoy tomando las decisiones? La pregunta que tenemos que hacernos. Desde el Nahash, la serpiente, que va a mover cosas, que va a mover energía, que va a provocar algo,
pero que va a terminar en la desconexión, o desde el Mashiach, desde la conciencia, de decir, este es el camino a seguir, puede que no lo entienda, puede que no lo comprenda por completo, pero sé que es lo correcto, desde dónde estoy tomando las decisiones. En especial, échenle una mirada, y yo también lo hago, a las áreas de su vida en las que hay muerte hoy día, o sea, en las que no hay lo que usted anhela, en que hay desconexión. En la economía, es el amor, es la salud física, es alguna otra área de la vida que le falta. Pregúntese, ¿será que estoy tomando las decisiones desde acá, desde el instinto, o desde la emoción, y no desde lo que me enseña la sabiduría divina? Y respondiendo a una pregunta que alguien me hizo en la semana, que tiene que ver con este punto. Bueno, pero a veces no sé lo que dice la Kabbalah de ese punto en particular donde yo veo que hay un vacío en mi vida. Pregunte. Por eso que está escrito en la Mishnah, hasta de un maestro, y consíguete unos compañeros. Sí, pregúntele a sus compañeros que llevan más tiempo. Si sus compañeros que llevan más tiempo no saben, pregúntenme a mí. Mándenme un mail. Yo siempre le digo, me voy a demorar, pero se lo voy a contestar. La Kabbalah siempre tiene algo que decir, sobre lo que sea. Siempre tiene algo que decir. En especial, siempre va a poder decirte, mira, para eso medita con esto, para esto trabaja con esto, deja de hacer esto, empieza a hacer esto otro. Siempre hay. Lo más probable es que ya lo sepa, porque en estas casas del Zohar al menos, y en los videos que hacemos y en las casas, sí, ya hemos tocado el tema de lidiar con los padres, los bloqueos económicos, el tema de la pareja, etcétera, etcétera. Lo importante es entender que en nuestro interior, ¿cierto? No es que haya un, porque mucha gente dice, no, es que tengo un problema y por eso no lo resuelvo. No, lo que pasa es que estoy roto y me tengo que reparar. No, eso no es así. Tu alma es perfecta y tiene esta estructura ya eh, cableada de esa manera. O sea, Mashiach como potencial, la conducta de Mashiach, esta conducta consciente, potencialmente está dentro tuya. No necesitas algo nuevo, lo que necesitas es hacerte consciente de ella y decidir actuar desde ella. Nada más. No es que necesites dejar de ser una cosa para ser otra. Eres, por tu alma, una parte de lo divino en este mundo. Y el tema es que eso está cubierto, y con esto vamos a terminar, cubierto de un montón de mentiras que te las dijeron otros y las creíste, que te las dices tú a diario y las creíste. Como por ejemplo, que es que es muy difícil, es que esto es tanto trabajo, es que llevo tantos años pensando así. Todas esas mentiras, mientras las sigas creyendo, va a seguir actuando entonces desde el Nahash, desde la serpiente, y va a seguir desconectado. Si decides reconocer esas cosas como mentiras, entonces la verdad se va a manifestar. ¿Cuál es la verdad? Que la luz está dentro tuyo y que esa aparente, ¿cierto? Muerte no es más que la falta de la conciencia de que este Mashiach, esta conducta iluminada, consciente, que trae conexión y que trae vida, eres tú mismo. Solo tienes que decidir actuar desde ahí. Espero no haberme ido tan en la profunda. Espero que les sea útil lo que hablamos hoy día, que se empiecen a cuestionar, idealmente empiecen a cuestionarse qué áreas de mi vida tengo que dejar de creer la mentira, tengo que empezar a actuar desde la conciencia, elegir lo que me conviene más que lo que mi cuerpo me dice que me atrae o lo que mi cuerpo me dice que no. Vamos a hacer una pequeña meditación antes de terminarse. Les voy a invitar a cerrar sus ojos, ahí donde quiera que estén, con los ojos cerrados, inspirar profundo. Cada vez que inspiremos profundo, nuestra conciencia se va a ir iluminando, integrando el conocimiento que hemos mencionado hoy. Vamos recordando algunos principios que aprendimos hoy. Recordamos que hay un control sobre todas las cosas, que hay un plan perfecto, superior. Decidimos no olvidarnos de eso. Recordamos que todas las personas tienen un alma divina y que cuando actúan en lo que nos parece negativo, simplemente es su ego tomando el control. Recordamos que el Nahash, la mentira, la dualidad, solo tienen el control porque se lo hemos permitido nosotros, porque hemos creído a la mentira, porque hemos creído a la dualidad.
porque le hemos creído los 5 sentidos, pero recordamos que la conciencia Mashiach es potencial real en nuestro interior, y que si tomamos y decidimos la elección de actuar desde el conocimiento divino, desde la sabiduría divina, desde lo que la luz del Creador nos ha enseñado que nos conviene y que es lo mejor para nuestro crecimiento, se va a activar en nuestro interior la conciencia de Mashiach, la conciencia de la luz, la conciencia de la unificación. Y tanto nuestros pensamientos, como nuestras emociones, como nuestro cuerpo, van a estar bajo nuestro control. Hacemos una inspiración profunda para integrar todo este conocimiento. Nos mantenemos un momento. Agradecemos y liberamos lentamente. Y abrimos nuestros ojos.